Entonces sigamos. Bueno, entonces ya en el estudio computacional hubo varias cosas que nosotros analizamos, ¿cierto? Lo primero y lo más básico que hicimos fue evaluar herramientas computacionales existentes para hacer extracción de pulsos, que es el bit tracking que mencionamos pues, en el artículo, dentro de la dataset del Bambuco, ¿cierto? ¿Por qué hicimos esto? Porque no era el interés de la investigación pues, inventarse lo que ya está inventado, ¿cierto? Hay herramientas absolutamente excelentes dentro de la comunidad del Music Information Retrieval para hacer extracción del pulso. Y nosotros simplemente queríamos saber qué tan pertinentes o qué tan certera podía ser una extracción de pulsos con este tipo de música. Entonces lo que hicimos fue tomar 2 bit trackers, digamos que han sido importantes en el desarrollo del bit tracking dentro de la comunidad de Music Information Retrieval, que son MadMon, que es una librería, pues es un algoritmo ya basado en Deep Learning, pues ellos llevan varias iteraciones y hay varias versiones de MadMon. Es un paquete de Python muy fácil de usar, ¿cierto? Está muy bien diseñado, documentado y escrito, entonces pues fue bastante fácil incluirlo pues en el estudio. Y el segundo bit tracker es el que llamamos Multi-BT, que es Multi-Bit Tracker, que fue desarrollado principalmente por José Zapata durante su doctorado. José Zapata, si recuerdan, pues al principio los colaboradores es uno de los autores pues, del artículo. Y lo que este bit tracker, digamos que ese bit tracker fue diseñado antes pues, del auge del deep learning, entonces utiliza un poquito más herramientas pues, más tradicionales de procesamiento de señales y de este tipo de cosas, pero igualmente pues un bit tracker bastante robusto. Entonces lo que hicimos fue coger todo el dataset de Bambucos, toda la muestra de Bambucos, no solo los 10 del estudio perceptual, sino todos los que habíamos seleccionado en el dataset, y les hicimos un bit tracking. Es muy importante aquí mencionar que para poder hacer esta evaluación que yo les muestro aquí, fue necesario que los musicólogos y los asistentes pues, de investigación del grupo de la Universidad de Antioquia hicieran las anotaciones manuales de los tiempos de todos los bambucos, tanto en 6/8 como en 3/4. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos todos los bambucos con pulsos anotados manualmente en 3 y en 6. Entonces, para hacer este tipo de estudio, para el 3/4 obviamente utilizábamos pues, las anotaciones del 3/4 y lo mismo para el 6/8. ¿Sí? ¿Qué es importante de esta tabla? Únicamente mirar que claramente hay por lo menos para MadMon, es bastante robusto en la estimación de los tiempos en 3/4 si asumimos que el bambuco fuese a 3/4. Miren que las métricas, estas métricas que muestro aquí son métricas que se utilizan tradicionalmente para bit tracking, están bastante bien definidas en el artículo. Si alguien tiene pues alguna pregunta pues más específica, algunas métricas asumen continuidad, es decir, qué tantos pulsos continuos se detectan, pues es decir, que no haya un pulso aquí y otro allí, sino que haya continuidad. Otras métricas, pues que son estas con la C, otras métricas quitan esa restricción de la continuidad y simplemente cualquier pulso bien detectado se asume como bien detectado. Y lo que podemos ver pues es que MadMon, pues sin ser unos resultados excelentes, pues es bastante robusto para el 3/4. Ya cuando vamos al 6/8 vemos que los 2 bit trackers son bastante débiles. Digamos que con el multi-bit tracker siendo un poquito más fuerte, pues con un poquito de métricas más alticas,
pero sin ser pues unos números pues exorbitantes, ¿cierto? Cabe también mencionar, por ejemplo, yo esto lo discutí, si ven ahí en Madmon, en la referencia que pongo ahí, el autor, pues uno de los autores del artículo es Sebastian Bock, que es el apellido que hay ahí. Hablamos mucho con él cuando fuimos a hacer este estudio, y él fue muy claro, y eso son cosas que uno tiene que tener muy, pues, que tener muy precisas en el momento de hacer este tipo de estudios. Él claramente nos dijo, esta herramienta, como es de Deep Learning, nunca fue entrenada pues con música de 6/8. Si había pues una o dos canciones ahí, era pues más por azar que por decisión pues de diseño, ¿cierto? Entonces me decían, estoy totalmente seguro de que la extracción en 6/8 va a ser pobre, ¿cierto? Pues porque si una herramienta no fue diseñada para hacer una extracción en 6/8, pues tampoco se puede esperar que pues simplemente funcione porque sí, ¿cierto? Pero son pues estas digamos, detalles que hay que tener en cuenta pues, cuando se analizan este tipo de tablas, pero pues que nosotros queríamos tener como una base para saber de dónde arrancar, ¿cierto? Entonces, simplemente con este análisis pues muy exploratorio y muy simple, pues las conclusiones que sacamos es que MATMOM en 3/4 es bastante fuerte, pero que la estimación para los algoritmos en 6/8 es relativamente pobre, ¿cierto? Yo tengo una pregunta sobre eso, si podemos volver. Sí, Ok, claro. gracias. A ver, los tracks de Pambuco que ustedes le hicieron las anotaciones ground truth con humanos, Sí. ¿a el mismo track se le hizo anotación de 3/4 y también de 6/8 o eran distintos cuerpos de... No, eran exactamente los mismos tracks. Entonces, cada bambuco tiene dos anotaciones, una el compás de 3 y otra el compás de 6. O sea que estas métricas, digamos que son directamente comparables porque estamos hablando exactamente de la misma muestra de bambucos. Ajá. Y la otra pregunta que tengo es relacionado a eso. ¿Cómo se le decía, cómo le hicieron para decirle a MathMom que se enfocara en 3/4 versus 6/8? ¿O es más como el post-processing que viene después de que tomas el output de MathMom? Exactos. Estos resultados los extrajimos única y exclusivamente con la versión, es decir, sin decirle nada a Matmon, ¿cierto? En las versiones de downbeat tracking y en las últimas versiones y en la de downbeat tracking, vos le podés decir a Matmon, hay tres bits tres pulsos en el compás, trate de encontrarlos. En este caso nosotros no les dijimos nada, pues tampoco era posible, no les dijimos nada a los algoritmos, simplemente les dijimos, este es el ground truth, búscalo, y este es el ground truth, búscalo, ¿cierto? Ya entiendo. O sea, se corría, en el caso de MathMom, se corría el sonido en forma de inferencia y ya después se hacía una comparación de lo que producía con el ground truth y se sacaban Exacto, estas métricas. exacto, Ah, porque por ejemplo en el multi-bit tracking es imposible dar esta información, es decir, no te permite decirle esto es un 6, esto es un 3, esto no. Es decir, él saca los bits y nosotros ya miramos si estos bits se parecen más al 3/4 o se parecen más al 6/8, ¿cierto? Pues que lo dicen las métricas, ¿cierto? Y lo mismo con el MATMOM. Ya más adelante hacemos una cosa un poquito digamos, más informativa para los algoritmos, pero en esta instancia simplemente se pasaron los algoritmos, los bambucos por los bit trackers y miramos si tiraban más al 3 o tiraban más al 6. Y si había alguno, por ejemplo, digamos, hubiera sido una posibilidad que Madmon, que me parece que es un poco lo que hace, todo lo tratara de detectar a 3, ¿cierto? Que mira que las métricas del 3 son súper buenas, pues comparadas con las otras, pero pues no teníamos esa certeza en un principio, ¿cierto? ok, está muy interesante porque está relacionado a un modelo que yo usé durante el doctorado que es más enfocado en integer ratios. Podemos hablar de él después, pero nada más quería preguntarte si conoces el trabajo de Ed Large de la Universidad de Connecticut.
No. ¿Es sobre BitTracker o sobre qué? Sí, No, no BitTracker. lo conozco. No, pero usan un modelo de osciladores que está enfocado en encontrar integer ratios más que encontrar los bits. Es más como Ok. encontrar las relaciones. Entonces, es óptimo como para Emiola, por ejemplo, Sí, donde es más sí. importante encontrar las proporciones más que Que los también bits. detecta la ubicación, pero es una de las características que tiene es la información de ratios que encuentra. Pero bueno, podemos hablar de eso Ok. después. No, pero bastante interesante porque, como vas a ver, pues ahorita al final de la charla, pues una de las conclusiones que llegamos es que pues las herramientas son súper informativas, pero en realidad en este momento no hay una herramienta que nos diga todo lo que nosotros queremos saber sobre el bambú, ¿cierto? Pero bueno, eso ahorita lo podemos discutir como más a fondo. Bueno, entonces sigamos. Una de las observaciones que hicimos aquí, pues en esta parte exploratoria del principio, era mirar un poco como este tipo de representaciones intermedias de la señal de audio, que es lo que se llama pues las onset detection functions, que es lo que les muestro aquí, para saber si, pues, era claro con las métricas que los algoritmos tendían como a centrarse, digamos, en el 3, por ejemplo, para Madmon y así. Pues lo que queríamos nosotros saber era si desde la señal misma había información suficiente como para uno decir, pues es que ahí están los bits del 3 y ahí están los bits del 6, ¿cierto? Entonces es un poco esta gráfica que muestro aquí, que yo sé que va a ser un poco difícil para ustedes digerirla pues en este tiempo tan cortico, pero este es un onset detection function del bambuco, de uno de los bambucos. Lo que hacen las onset detection function es tratar de buscar cambios importantes en la señal de audio, que en muchas ocasiones son indicativos de que hay como un ataque o un pulso. Y entonces crea esta representación de la señal de audio en negro, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo esta señal negra es que en este punto, que es, por ejemplo, en este punto que está como, digamos, antecitos del 0.4, hay un cambio importante en la señal, ¿cierto? En este punto, pues hay un cambio súper importante en la señal y lo que nosotros asumimos o lo que muchos bit trackers asumen es que estos picos en el onset detection function pueden ser uno de los pulsos pues, de la música, ¿cierto? Entonces lo que muestro aquí, y enfoquémonos por ahora únicamente en las rayas naranjadas y en las líneas verdes, es que las líneas naranjadas me muestran los tiempos en 3/4 y las líneas verdes me muestran los tiempos en 6/8. Es que si se fijan, tanto en las líneas verdes como en las líneas naranjadas, normalmente hay picos importantes en las onset detection function, ¿cierto? Miren que hay un pico grande, pico grande, pico grande, pico grande, pico grande, pico grande, ¿sí? Entonces, simplemente, pues esto también es una observación de un único bambuco, pues que no se puede pues, sacar unas conclusiones definitivas, pero sí es muy indicativo de que desde la señal misma debe haber suficiente información para yo hacer una extracción del 3 y hacer una extracción de los pulsos en 6/8 dentro del bambuco, ¿cierto? Ya lo que muestro pues adicionalmente ahí en esa gráfica es donde pone Madmon los pulsos y donde pone el multibit tracker los pulsos. Pero pues digamos que lo que queríamos mirar con esta gráfica era si desde las representaciones intermedias de la señal, es decir, las onset detection functions, había información que nosotros pudiéramos utilizar para extraer tanto el 3 como el 6. ¿Sí? Yo aquí tengo una duda sobre la visualización. Dime. No logro como todavía entender muy bien. 3/4 y 6/8, las líneas sólidas no son indicaciones donde realmente está, no es la ground truth, ¿o sí? Esa es la ground truth, esas fueron las anotaciones que hicieron los musicólogos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queríamos saber era si esas anotaciones de los musicólogos coincidían con los picos grandes de la onset detection function, ¿cierto? Porque de ser así,
quiere decir que si nosotros tenemos el algoritmo correcto o diseñamos el algoritmo correcto, sería posible extraer todos los pulsos del 3 y todos los pulsos del 6, ¿cierto? Ok, sí, no, ya estoy entendiendo. Más bien, lo que como que me causó dudas es que veo que las proporciones no son exactamente iguales, pero creo que también supongo que tiene que ver con la grabación que se va moviendo el bit, ¿no? Exacto. Y esas grabaciones, lo que les decía ahorita, de unas que son tan viejitas, ¿cierto? Que esa rigidez metronómica que nosotros ya tenemos en la cabeza, pues es imposible no tenerla, porque la música que uno oye hoy en día toda tiene esa rigidez metronómica. En unas de las grabaciones más viejitas eso no existe, ¿cierto? El tiempo fluye y cambia constantemente a través de la grabación, ¿cierto? Eran grabaciones en vivo que se hacían en los pueblos o así, entonces ahí no había pues una rigidez, entonces vos ves que los tiempos se agrandan o se acortan o cambian pues en la medida que el bambuco transcurre, ¿cierto? Lo otro que me parece importante, y siquiera lo mencionaste, es que si ustedes se dan cuenta, este es el primer tiempo, ¿cierto? Este es un primer tiempo y la única razón por la cual lo sé es porque coinciden los bits, los pulsos del 3 y del 6, ¿cierto? El único pulso que coincide en el 3 y en el 6 es el primero, ¿cierto? Si esto fuera absolutamente metronómico y si esto lo hubiera hecho no un humano sino una máquina, esta raya línea verde y esta línea naranjada deberían estar exactamente en el mismo punto, ¿cierto? Porque estamos hablando del primer tiempo del bambuco, ¿cierto? Que coinciden en el 3 y en el 6. Lo que también aclaramos en el artículo es que las anotaciones del 3 y del 6 no fueron hechas por la misma persona necesariamente, ¿cierto? Entonces, sí se hizo una verificación claramente de que esos pulsos pues coincidieran dentro de un rango pues de tolerancia, pero no van a ser absolutamente exactas. Mira que en esta segunda instancia del primer tiempo, pues están súper cerquita, pero no están una encima de la otra. Por ejemplo, aquí, en esta última, casi quedaron una encima de la otra, pero las anotaciones, como las hicieron personas diferentes y en momentos diferentes, músicos diferentes, pues no van a ser absolutamente exactas, pues en el minuto, milisegundo, igualitas, ¿cierto? Por eso esas rayas no coinciden absolutamente, pues, perfectamente. ¿Sí? Voy a seguir. Bueno. Entonces, lo que sigue aquí, después de haber hecho ese análisis exploratorio con los bit trackers de una manera muy general, lo que queríamos mirar en esta segunda parte de la estimación de los pulsos, es qué pasa si nosotros nos enfocamos en ciertas partes de la textura musical, ¿cierto? Y a lo que me refiero con eso es a dos cosas. Una, que desde el estudio perceptual se observó que los diferentes participantes se enfocaban en lugares diferentes para hacer esta extracción. Es decir, algunas personas se enfocaban en el bajo, otras en la guitarra, otras en la melodía. Entonces eso nos indicó a nosotros que de pronto diferentes partes de la textura podrían tener ciertas tendencias al 3, otras partes de la textura unas tendencias más fuertes al 6, pero que si nosotros hacíamos un análisis, digamos, diferenciado entre las diferentes partes, pues los resultados podrían ser interesantes, ¿cierto? Y la segunda motivación para hacer esto es más desde el punto de vista musicológico, donde por muchos años se han venido analizando y estudiando los patrones rítmicos característicos del bambuco, donde es muy común que los bajos hagan un 3, como les mostraba pues en el ejemplo del principio. Entonces, lo que nosotros queríamos entender era, primero, si las herramientas eran suficientemente buenas como para, si nos enfocáramos en ciertos instrumentos o rangos o texturas musicales, pues
si se puede hacer, si es suficientemente buena la herramienta para hacer esta extracción de una manera más certera. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros en un futuro? Pues esto fue un análisis inicial, pero ¿qué es lo que queremos nosotros en un futuro poder decir? En este bambuco, el bajo tiene una tendencia clara al 3/8, la melodía tiene una tendencia clara al 6/8, digamos que en general hay una tendencia que varía así o de esta o de esta otra manera, pues lo que queremos es mirar qué instrumentos y cuáles tendencias hay desde los diferentes texturas, desde los diferentes elementos en la textura musical, ¿cierto? El problema con este análisis, o digamos la dificultad con este tipo de análisis, es que nosotros no tenemos, para los bambucos pues, del dataset, no tenemos pues las diferentes las señales, las grabaciones de los diferentes instrumentos. Ideal sería que nosotros pudiéramos decir, cojo solo el bajo de esta grabación y hago el beat tracking en este, cojo la guitarra y hago el beat tracking y luego miro cómo funciona con la mezcla completa, pero pues en estas grabaciones tan viejitas pues y normalmente pues esas pistas diferenciadas no existen, pues o no están a disposición pues del público en general. Entonces lo que decidimos hacer fue utilizar separación de fuentes de audio para extraer el bajo. Para eso utilizamos una herramienta muy común, pues digamos que se ha popularizado en el Music Information Retrieval, porque es una herramienta open source que corre fácilmente en un computador normal, pues en un laptop, perdón. En un laptop, no necesitas pues una GPU o nada de eso, y que produce resultados pues bastante razonables y que te permite extraer 4 tipos de instrumentos que son la voz, el bajo, la percusión y el acompañamiento, que ellos pues dentro de su librería la llaman como the other signal, ¿cierto? Entonces tienes drums, vocals, bass y other, ¿cierto? En la señal the other puedes tener cuerdas, pianos, lo que sea, pues que no sea ni la voz, ni el bajo, ni la batería. ¿Por qué nos quisimos centrar en el bajo? Única y exclusivamente porque al hacer un análisis del tipo de separaciones que obteníamos con esta librería, las mejores eran las del bajo, ¿cierto? Si nosotros cogía, pues mucha de esta música no tiene percusión, entonces esa separación pues no era pues, relevante para nosotros. Tampoco hay voz, entonces o podíamos usar o la señal de other o la señal del bajo. Y en realidad era mucho mejor las separaciones que obteníamos para los bajos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos todos los bambucos, separamos los bajos de todos los bambucos, nos dimos cuenta pues en el proceso de la separación pues que las extracciones de los bajos de la guitarra, es decir, que en esos bambucos donde no había un bajo como tal, sino que el bajo lo hacía la guitarra, eran muy malitas esas separaciones. Entonces lo que hicimos fue que únicamente hicimos este análisis en los bambucos que tenían bajo como instrumento, ¿cierto? Y ahí lográbamos una separación que era buena, ¿cierto? No simplemente con los bajos de la guitarra. Entonces únicamente cogimos los bambucos que tuvieran bajo como instrumento, separamos el bajo. Hicimos la misma estimación de los pulsos, ¿cierto? Con los mismos beat trackers, con la misma ground truth en 3/4 y en 6/8, y volvimos a calcular las métricas, ¿cierto? Entonces miren que es bastante interesante. Ahorita les muestro las métricas anteriores para que tengan un punto de comparación, pero miren que es bastante interesante que Madmon hace súper buen trabajo en reconocer el 3/4, ¿cierto? Entonces volvemos como a esa tendencia que habíamos medio mencionado de que los bajos tienen un patrón rítmico muy frecuentemente que representa un compás de 3, ¿cierto? Entonces esto de alguna manera nos está indicando o de una vez corroborando esa tendencia. Y lo otro que es importante es que si ven aquí las métricas del 6/8 se volvieron para ambos beat trackers
peores, ¿cierto? Es decir, los bit trackers no encuentran en esa señal de bajo suficiente información para decir, aquí hay un 6/8, ¿cierto? Hay una tendencia más grande al 3/4 en esas señales del bajo que hay una tendencia pues al 6/8. Simplemente para que tengan una referencia, la debía haber puesto aquí en la diapositiva, pero no lo hice. Voy a devolverme para que vean cómo cambiaron las métricas. Entonces miren que aquí estamos por los 80 y 60, y aquí 30 para el 6/8, y cuando tomábamos toda la mezcla teníamos 75, 40, ¿sí? Entonces lo importante aquí, ¿qué es únicamente? Que la indicación que habíamos visto desde la parte musicológica, desde la parte del estudio perceptual, de que había ciertas tendencias en los instrumentos a enfatizar ciertos compases, se puede estar evidenciando aquí con los bajos, ¿cierto? Que hay una tendencia clara al 3, por lo menos en la muestra que utilizamos en este estudio, ¿cierto? Yo tengo una duda. Muy puntual. En el paper, si no estoy mal, comentaban sobre otros indicadores para medir la precisión que utilizaban el bajo aislado. Me preguntaba si emplearlos haría un cambio como significativo a la hora de evaluar los modelos, y más o menos si nos podías decir en qué consisten. ¿A qué te refieres con otras métricas? A que justo nombraban la dificultad que tenían de extraer los bajos, que estaban por debajo de 40% en F1, y que por tanto habían descartado el emplear otros indicadores de precisión, que desconozco, es S1 me parece, pero pues ya no me dio tiempo de investigarlos. No, ya sé a qué te refieres. La manera tradicional de evaluar la calidad de la separación de fuentes ellos tienen sus propias métricas, ¿cierto? Que son métricas que te permiten a ti tomar la señal separada, es decir, en este caso el bajo que te separó el algoritmo, y lo compara directamente con el bajo original, es decir, dice qué tanto se parece lo que yo extraí con mi algoritmo a lo que existía originalmente. Y tradicionalmente, en esta comunidad de la separación de fuentes, eso es lo que se usa así se evalúa pues la calidad de los algoritmos. ¿Cuál es el problema o por qué no hicimos nosotros ese tipo de evaluación? Simplemente porque el bajo original no existía. Entonces nosotros no teníamos ese bajo original para extraer las métricas, ¿cierto? La calidad solo se puede extraer en el momento en que yo tengo el original. Si yo no tengo ese original, no puedo extraer la métrica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tocó hacer para, digamos, descartar ciertas separaciones que fueran muy malas, ¿cierto? Utilizamos los bit trackers como una medida proxy, digámoslo, de separación de audio, ¿cierto? Nosotros ya teníamos más o menos una idea de qué también funcionaban los bit trackers, ¿cierto? Porque ya lo habíamos hecho con la mezcla. Entonces dijimos, si los bit trackers funcionan por debajo de este F1 score, quiere decir que posiblemente la separación fue tan mala que no va a encontrar información para sacar el bit tracker, ¿cierto? El bit tracking. Y fue la manera, pues, como logramos evaluar la separación de las fuentes. Hubiéramos podido hacer un estudio perceptual para hacerlo de alguna otra manera, pero como teníamos tantas pistas en la base de datos, pues un estudio perceptual se hubiera salido de las manos. Entonces simplemente fue una manera que tuvimos que idearnos para poder descartar las separaciones que no fueran lo suficientemente buenas, y que por ende las métricas del bit tracking no se vieran afectadas negativamente, no porque el bit tracking fuera malo, sino porque la separación fuera muy mala, ¿cierto? Pero digamos que idealmente, para hacer esa evaluación de la separación de fuentes,
nosotros hubiésemos querido tener el bajo original, el bajo extraído y calcular métricas como la signal to distortion ratio o signal to interference ratio, que son las cosas que se utilizan comúnmente en separación de fuentes. Sí, ya me quedó muchísimo más claro. Sí. Oye, Estefanía, yo solo quería decir que pues ya pasa de las 6, no sabía cuánto tiempo tú pensabas estar aquí. Eres bienvenida a estar el tiempo que quieras, solo quería también como nada más recordarte que igual si tienes que ir a otro lado, está bien. La clase dura hasta las 8 de la noche del tiempo de aquí de Nueva York, entonces no hay, para nada estoy diciéndote como que ya tienes que acabar, solamente te quiero hacer como saber que ya llevas una hora hablando y que está muy interesante la discusión, entonces si no tienes nada más que hacer, aquí seguimos muy felices contigo, pero igual Vale. nada, recuerda. Igual creo que en 10 minuticos terminamos, o sea que si nadie tiene afán, terminamos en 10 minuticos. Sí, no hay ninguna prisa. La verdad es que el día de hoy estamos primero que nada para escuchar y aprender de ti, pero solo quería hacer saber eso. No, quería hacerte recordarte que ya llevamos una hora, pero está bien. No te preocupes. Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, no, aquí simplemente quería enfatizar con esta imagen lo que les estaba pues ahorita comentando un poco, que esto pues es únicamente un ejemplo, pero si vemos aquí, pues este es un bajo de una guitarra, pero como vemos aquí, pues tiene esa tendencia al 3. Aquí pues tenemos el primer tiempo en silencio, pero vienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces es como lo que queríamos tratar de evidenciar pues con este estudio. Bueno. Y ya pues el último análisis que se hizo dentro de este artículo viene un poco desde la misma falencia que encontramos con los algoritmos en extraer ese 6/8, ¿cierto? Cuando hablaba con Sebastian Bock, que les decía ahorita, él fue muy claro. Lo que les decía, el 6/8 probablemente no va a funcionar porque no fue diseñado para ello. Entonces, la otra posibilidad que nosotros nos planteamos cuando vimos que el 6/8 no era pues tan bueno como lo hubiésemos querido, pues cabe la posibilidad de decir, bueno, reentrenemos la red neuronal, busquemos música en 6/8, anotémosla, entrenemos el Madmon again, otra vez Python, y pues miremos a ver qué tan buen algoritmo podemos desarrollar para un tracking en 6/8. Pero digamos que no era ni el objetivo del proyecto, ni tampoco estaba dentro de lo que el equipo de trabajo podía y quería hacer, pues porque un trabajo de anotación de música en 6/8 pues se hubiera fácilmente llevado pues la mitad del proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que queríamos hacer es mirar qué tan lejos podíamos llegar con las herramientas que ya existían en el medio. Entonces, ¿qué fue lo que nos decidimos hacer? Teniendo la claridad de que la estimación de los pulsos en 3/8 era relativamente fuerte y precisa, pues, y buena, digámoslo. ¿Qué tan bien podíamos nosotros estimar los pulsos del 6/8 basándonos en ese 3/4, ¿cierto? Y lo que quiero decir con toda esa historia, lo puedo explicar más fácil con este diagrama que yo tengo aquí, ¿cierto? Si vemos aquí, el 3/4 y el 6/8 coinciden en el primer pulso, que es este que hay aquí, ¿cierto? Entonces, asumiendo que yo tengo este 3/4, ¿cierto? Asumiendo que yo tengo este 3/4, ya sea porque lo extraje con el algoritmo o porque manualmente lo anoté, yo puedo matemáticamente extraer este 6, ¿cierto? Simplemente, teóricamente, este 6, segundo pulso del 6/8, debe caer en la mitad del segundo y el tercer pulso del 3/4, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es pues, un poquito de trampa, ¿cierto? Es decir, pues si no podemos extraer el 3/4 precisan, pues con una precisión suficiente, pues estimémoslo a través del 3/4, que ya sabemos pues que es relativamente bueno. Y eso fue lo que hicimos.
Sin embargo, hay dos requisitos que se deben cumplir para nosotros poder estimar el 6 a partir del 3, ¿cierto? Que es lo que digo yo aquí un poco, estimar los pulsos binarios, es decir, del 6, con estimaciones automáticas de los pulsos ternarios, es decir, del 3, ¿cierto? Entonces, el primer requisito es que yo tengo que tener los pulsos del 3/4, ya sea porque los extraje automáticamente o porque alguien los anotó, pero los necesito tener. Y segundo, que es la parte un poco más complicada del asunto, es que yo tengo que saber cuál es el tiempo fuerte del compás. Es decir, si yo no sé cuál es el primer tiempo, no puedo hacer el cálculo del segundo y tercer tiempo para hacer la estimación del segundo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos la estimación de los pulsos en 3/4, ¿cierto? Extraídos automáticamente. ¿Qué fue lo que hicimos nuevamente para garantizar que no estuviéramos metiendo extracciones que fueran pobres, ¿cierto? Simplemente cogimos el F1 score y dijimos, los bambucos que obtuvieron un F1 score en 3/4 por encima del 60%, los vamos a usar en esta parte del estudio, que como lo muestro aquí, fueron un total de 42 bambucos. Para esos bambucos en los cuales la extracción de los tiempos en 3/4 fue pobre, se descartaron, ¿cierto? Entonces, por este lado, teníamos el primer requisito, teníamos los pulsos en 3/4, ¿sí? El segundo requisito es detectar el tiempo fuerte del compás, del 3/4. ¿Cómo lo hicimos? También dentro del paquete de MadMom, ellos tienen una opción para hacer el downbeat tracking, ¿cierto? Que es la extracción del tiempo fuerte. Adicionalmente, tiene una opción, este algoritmo sí tiene una opción de definir cuántos tiempos hay dentro del compás, ¿cierto? Entonces, si tú le dices a MadMom, en este compás hay tres pulsos, identifíqueme por favor cuál de ellos va a ser el primero. Entonces, él te hace toda la extracción y posteriormente te dice, de estos pulsos, estos son los primeros tiempos de los compases, ¿cierto? Cabe hacer la anotación aquí, que también en conversaciones con Sebastian Bock, pues porque una de las opciones hubiera sido, pues bueno, dile al downbeat tracker que hay 6 tiempos en el compás, ¿cierto? Para extraer el 6 octavos, ¿cierto? Entonces asumimos que cada uno de esos 6 va a ser una de las corcheas del 6 octavos. Pero lo que nos explicaba Sebastian es que la suposición inicial del downbeat tracker es que ese número que tú le das son como las negras. Entonces, si yo le hubiera dado a ese algoritmo un 6 en vez de un 3 para hacer la extracción del downbeat, él me hubiera buscado un compás de 6/4, no un compás de 6 octavos, ¿cierto? Entonces, también por ese lado la herramienta no nos hubiera dado el 6 que queríamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le dijimos al downbeat tracker, es un compás de 3/4, por favor, detécteme cuál es el tiempo fuerte, ¿cierto? Y aquí fue también muy interesante lo que encontramos porque, bueno, aquí también hubo un trabajo pues, de los musicólogos de anotar cuál era el tiempo fuerte pues, dentro de los bambucos, pero fue muy interesante porque lo que nos dimos cuenta es que MadMom, el extractor del tiempo fuerte, 23% de los bambucos los encontró correctamente, es decir, con los 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Tiempo fuerte en la posición correcta, perfecto, ¿cierto? 71.4% de los bambucos fueron marcados como 3, 2, 1, es decir, MadMom entendía el tercer tiempo del compás como si fuera el tiempo fuerte, ¿cierto? Que es muy interesante porque viene a todo, pues como que vuelve a traer toda la investigación musicológica que se ha llevado por muchos años de cómo es la acentuación del bambuco, qué tipo de, por ejemplo, ocurre muy frecuentemente en el bambuco que el primer tiempo es un silencio. Entonces, ese acento fuerte que, digamos, un algoritmo como MadMom está buscando en el primer tiempo, pues muchas veces no lo va a encontrar en el bambuco porque es un silencio, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista computacional se puede ver que hay una tendencia en el bambuco que difiere mucho de, digamos, la música popular, pues como
pop, pues, que es como lo que más se usa para diseñar todo este tipo de algoritmos, donde el algoritmo piensa que el tiempo fuerte del compás es en realidad el tercer tiempo del compás, ¿cierto? Y finalmente, 4.7% de los bambucos fueron marcados como 2-3-1, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones corría pues el tiempo fuerte, el algoritmo para los otros tiempos. Como vimos pues que el tiempo fuerte no siempre era detectado pues de la manera correcta, lo que finalmente tuvimos que hacer es hacer estas anotaciones del tiempo fuerte manualmente. Entonces los musicólogos podían dar la opción de, dentro del compás, decir cuál es el tiempo fuerte. Y entonces así garantizábamos que teníamos los pulsos del 3/4 y sabíamos de esos pulsos del 3/4 cuál era el tiempo fuerte. Y a través Una de... duda, disculpa, Dime, antes Hegel. de movernos de aquí. Si alguna vez intentaron que detectaran los 6/8 como camuflajeado por 2/4, pensando en que la negra con puntillo podría ser evaluada como un cuarto y que digamos los octavos fueran tresillos. La verdad, eso no lo hicimos. Es una posibilidad. Un poquito ¿cómo se dice? No lo intentamos un poco porque el tresillo como figura rítmica, que es lo que pues si tenemos dos tiempos sería que sería fuerte ahí, tampoco es común en la música, digamos, pop europea, o pues digamos la música que se usa tradicionalmente pues como para este diseño como de algoritmos, ¿cierto? Pues como música del consumo popular. Entonces, pues igual igual pensamos que iba a ser difícil para el algoritmo encontrar ese tresillo dentro del 2/4. Entonces, en realidad no lo intentamos, pero pues era una posibilidad. No lo hicimos simplemente por la idea de los tresillos, que pensamos que no iban a funcionar bien tampoco. Bueno. Listo. Entonces, digamos que ya teníamos los dos requisitos para hacer la estimación del 6/8. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente con una formulita sencilla que les dije ahorita aquí, ¿cierto? Si teníamos el primer tiempo, entonces ya sabíamos cuál era el segundo y el tercero, simplemente en la mitad de los dos pulsos poníamos el segundo pulso del 6, ¿cierto? Entonces, y esa fue la estimación que hicimos, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ver aquí es que claramente las métricas pues se van para pues se vuelven súper altas, ¿cierto? Pues son métricas de alguna manera irreal, pues no son muy realistas en el sentido que hubo anotaciones manuales, que hubo mucha corrección, que se descartaron los bambucos malos, pero es más como un proof of concept, ¿cierto? Lo que queríamos decir era que tanto coinciden esa mitad de los dos tiempos con el 6, ¿cierto? Con el segundo tiempo del 6, y que tanto se podrían extraer asumiendo que nosotros tenemos un 3/4 y un tiempo fuerte bien definido. Y mira que las estimaciones pues son bastante buenas. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos? Si vamos a hacer un análisis, digamos, a gran escala, pues digamos que este análisis que nosotros hicimos fue a una escala, pues, no chiquitica, pero pues mediana escala, pues estamos hablando de 70, 40, pues dependiendo del estudio, pues varía el número de bambucos, pero digamos que todavía estamos hablando de unos números bajitos, digamos. Pero si nosotros queremos hacer un estudio a gran escala del bambuco, básicamente podemos irnos con hacer anotaciones en 3/4, ¿cierto? Porque mira que si tenemos el 3/4, básicamente podemos hacer el estudio del 6/8, pues, haciéndolo también de manera pues como medio proxy, pero se puede hacer una estimación muy certera pues de las dos compases dentro de los bambucos, ¿cierto? Que era un poco lo que queríamos lograr. Entonces, voy a terminar, porque pues ya ahí como que concluyo
con el estudio computacional que se hizo dentro del artículo. Estefanía, tengo una pregunta, igual te puedo hacer antes. Claro, dime. Este resultado, ¿qué dijo Sebastian Bock? O sea, una cosa es Matmon como lo que fue entrenado y las métricas que sabemos que es muy bueno, pero esto es un tipo de model augmentation, donde se está aumentando las capacidades del modelo con información musicológica, por así decirlo, de las características que tiene la música que se quiere anotar o analizar. ¿Tuvo alguna opinión Sebastian Bock sobre esto o sobre lo que se podía hacer con su modelo más allá de lo que ya está entrenado? Pues en realidad sí, tuvimos una conversación al respecto. Y fuimos pues como más o menos se habló de lo que ya les había contado, pues la opción que mucha gente hubiera preferido en esta instancia hubiera sido reentrenar los modelos, ¿cierto? Pero es un poco, mejor dicho, es poco práctico desde el punto de vista musicológico reentrenar modelos cada que vamos a hacer un análisis, digamos, de música con diferentes características, ¿cierto? Eso no es sostenible. Pues entonces nosotros por ese lado no nos queríamos ir. Incluso Sebastián me comentó, creo que es de un estudio, si no estoy mal, es de esto que, sí, de este grupo de investigación en Uruguay, se me pasa en este momento el nombre de la universidad, pero ellos han hecho varios artículos, han publicado varios artículos sobre el análisis rítmico del candombe. Estás hablando de Martín Rocamora y el grupo de la Universidad de la Rocamora y de Magdalena. Magdalena Fuentes, que está aquí. Exacto. Ya también nos presentó Magdalena Fuentes, fue una de las presentes hace un par de semanas. Exacto. Y en algún momento ellos también trataron de reentrenar los modelos, pero para que hubiera una extracción un poco más certera, pero pues es hasta cuándo vamos a tener que seguir reentrenando las herramientas infinitamente cada que vamos a cambiar de música, pues, y digamos que ese no era el camino que nosotros queríamos tomar. Entonces, pues con Sebastián también discutimos pues esta opción, ¿cierto? Digamos que desde el punto de vista de Sebastián, a él le gustó la idea, incluso la discutimos cómo lograrla con él, pues que fue que discutimos que el 6 no nos iba a dar pues lo que queríamos, si le poníamos al algoritmo 6 en vez de 3, pues él iba a buscar un compás de 6/4. Entonces digamos que esta parte del estudio fue pues como ideada pues de la mano de Sebastián, ¿cierto? Desafortunadamente pues Sebastián ya está en otras cosas y todas estas ideas de incluir todo esto pues en la herramienta, pues en el package de Python, pues no es, digamos, pues no es posible en este momento, pero pues digamos que desde un punto conceptual todo fue pues como muy de la mano de Sebastián.